El año pasado, un pequeño grupo de Fielder visitó Cúcuta, Colombia, una ciudad en el borde con Venezuela. Lo que vieron conmovió sus corazones, de tal forma que se movieron rápidamente para ayudar a la gente de Venezuela. La economía de Venezuela se ha colapsado. En los últimos años, más de 4 millones de venezolanos han abandonado su país. Ellos están buscando esperanza. La gente cruza a Colombia con el poco dinero que tienen, si alguno, con la esperanza de llegar a un destino donde puedan encontrar trabajo para poder mantener a su familia. Muchos de ellos caminan por semanas buscando solución a su problema. Cúcuta es uno de los principales puntos de cruce y un lugar que abre puertas al resto del mundo. Sin embargo, muchos de ellos necesitan ayuda en esta ciudad para poder continuar su jornada y no ser extorsionados por quienes se aprovechan de los vulnerables. Eso, los ponen a vender agua, refresco, chupeta, cigarros, y entonces le dice, bueno, te voy a pagar 10,000 pesos por esto. Te pago 10,000, pero me pagas 5 para dormir aquí en el piso. Me pagas 3 por ducharte o por usar el agua. Y la persona trabaja todo el día por 10,000 pesos, pero paga 8 y le quedan 2 para la cena y está esclavizado. Me trabajo, te mato, te vas. Necesitan ayuda para no quedarse atrapados en un ciclo interminable de pobreza. Tener un plan que uno lo que necesita es trabajar y no es mucha la ganancia, pero que tú te ganes algo diario y tú le vayas dando la vuelta bien. Por decir, yo estaba pensando que yo quiero poner cocina, agua, gaseosa, eso, mismo teléfono, girar minutos, ¿verdad? Para que pueda pagar arriendo y comprarles a ellos de comer. Colombia ha abierto sus puertas a los venezolanos, pero necesitan nuestra ayuda. Esta es Casa de Paso, un pequeño refugio en la frontera de Colombia y Venezuela que proporciona alimentos, duchas, un lugar para descansar e incluso asistencia médica para los inmigrantes necesitados. Lo más importante, se está ofreciendo esperanza. Casa de Paso está compartiendo el evangelio con aquellos que entran por sus puertas. Tiene como un faro que se enciende cuando hay un tiempo oscuro. Eso apunta a un resultado final. Nosotros sabemos que una persona que oye el evangelio del Señor Jesús, el mensaje de transformación, donde llegue lo va a comunicar. Y cuando se empieza a comunicar el evangelio, el reino de Dios se empieza a extender por todos los rincones del mundo. Un recordatorio que Cristo brilla a través de la oscuridad y todavía escucha sus llantos. Casa de Paso es solo eso, una respuesta a sus oraciones.
Buenos días, Iglesia Fielder. Espero que estén bien. Es un placer poder saludarles y darles la bienvenida a nuestra iglesia. Vamos a comenzar nuestro servicio en unos cuantos minutos y quiero dejarles saber a aquellos que no han escuchado. Hoy vamos a pausar un ratito nuestra serie de Timoteo y vamos a hablar acerca de la crisis, lo que está sucediendo en nuestro país. No podemos ignorar las protestas, todo lo que está sucediendo y la razón por la cual están sucediendo. Y hay algunos de ustedes que tal vez piensan eso no nos afecta a nosotros, pero quiero que sepan que la razón por la cual estas cosas están sucediendo es porque hay un problema en el corazón de los seres humanos que nos afecta a nosotros y que inclusive nosotros tenemos que evaluar nuestros corazones también. La razón por la cual sufrimos nosotros, aquellos que hemos emigrado a este país, muchas veces es por la misma razón que las personas afroamericanas están sufriendo en este momento. Y tenemos que reconocer también cuando nosotros hemos sido culpables de lo mismo. Así que yo espero que el Señor hable a sus corazones hoy, que vengamos todos con una postura de humildad al Señor y que Él pueda hablarnos a cada uno de nosotros y que podamos terminar este servicio siendo mejores creyentes del Evangelio de Jesucristo y poniendo en práctica el Evangelio de Jesucristo. También quiero que sepas que si tú has estado visitando nuestra iglesia, sea virtualmente o estuviste visitando físicamente antes de que todo esto sucediera, hoy tienes una oportunidad única de participar en nuestra clase de membresía. Tal vez ya has visto quiénes somos como iglesia, ya has visto lo que creemos, lo que predicamos y estás diciendo, yo quiero ser parte de esta iglesia, yo quiero invertir en mi vida en esta iglesia. Si ese eres tú, quiero invitarte a que participes digitalmente o virtualmente en nuestra clase de membresía. Tú puedes ir a la palabra o mandar un texto con la palabra conectar al número 94253 o ir a la página web iglesiafielder.org/conectar. Y llenar el formulario que aparece ahí y marcar la opción indicando que quieres ser miembro de la iglesia. Y lo que vamos a hacer es enviarte un link para que tú de manera virtual puedas pasar por nuestra clase de membresía donde te explicamos lo que creemos como iglesia, a dónde nos dirigimos y cuál puede ser tu rol en todo esto. Así que yo espero que si tú has estado visitando la iglesia, no has participado de la clase, tomes tu tiempo para hacerlo desde casa y puedas unirte a lo que Dios está haciendo en y a través de Fielder. Quiero invitarte una vez más a que compartas este servicio con tus redes sociales, a que le des like a nuestra página de Facebook, que le des like al servicio en particular. También a que si no lo has hecho te suscribas a nuestro canal de YouTube, le des like al servicio de hoy, compartas el link con otras personas para que otros puedan escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo también. Así que, iglesia, preparen sus corazones. Dios tiene algo tal vez un poco difícil de escuchar, pero algo muy necesario para la iglesia el día de hoy y yo espero que Él pueda hablar a nuestros corazones hoy. Les amo en el amor de Cristo.
Buenos días, iglesia. Ha sido una semana difícil, una semana pesada. Hemos visto en las noticias todo el temor, toda la tensión que está viviendo nuestro pueblo. Pero qué bueno que Dios nos regala un día para poder refrescarnos en su presencia y adorarle y recibir su palabra que nos alienta. Es por eso que en este tiempo hemos pausado nuestra serie de mensajes en 1 y 2 de Timoteo, y el pastor va a traer una palabra pertinente a lo que estamos viviendo. También nos va a explicar cómo el Evangelio es la respuesta para todo lo que estamos enfrentando. Así que gracias por estar con nosotros. Te damos la bienvenida a donde quiera que estés. Si es tu primera vez o segunda vez, déjanos saber que estuviste con nosotros. Nos encantaría conectar contigo. Puedes enviar un mensaje de texto al 94253 con la palabra conectar, o puedes ir a nuestra página web a iglesiafielder.org/conectar y nos vas a poder dejar saber cómo podemos apoyarte en tu jornada espiritual. Estamos a punto de comenzar, así que prepárate. Comparte este enlace para que otras puedan conectarse con nosotros. Ten tu Biblia lista porque el servicio hoy tendrá un formato diferente y la palabra va a ser predicada en este momento. Sobre todo, pídele al Espíritu Santo que te permita ser sensible a su voz y te ayude a responder a la palabra que va a ser predicada en este momento por nuestro pastor Ender Palencia. No cabe duda de que estamos en un tiempo único en la historia de la humanidad. Hemos sido golpeados por una pandemia global que ha deteriorado la salud de muchos, inclusive al punto de la muerte, que ha también dañado la economía de familias y de inclusive países enteros, y que ha transformado completamente la manera en la que socializamos y funcionamos como sociedad. Pero encima de eso, en este momento también estamos sufriendo las consecuencias de un problema aún más grande. Estamos sufriendo las consecuencias de un problema que ha afectado a la humanidad por muchísimas generaciones. Y estoy hablando específicamente de la discriminación y de la injusticia social. Mañana se cumplen 2 semanas del momento en que recibí el texto de un pastor amigo aquí en la ciudad. Y en el texto podía ver el dolor y el sufrimiento que este pastor tenía en su corazón cuando me pedía que viera un video. Y allí en la cocina de mi casa ese lunes, casi a las 8 de la noche, les confieso que no pude contener mis lágrimas cuando vi a un hombre en este video desesperadamente clamar por la oportunidad de poder respirar y básicamente perder su vida, mientras que un oficial de policía tenía su rodilla en el cuello de este hombre. El hombre que falleció, un hombre afroamericano, igual que el pastor que me mandó el texto, su nombre era George Floyd. El policía que puso las rodillas sobre el cuello del hombre, un hombre llamado Derek Chauvin, era un hombre anglosajón. Y esto ha despertado algo que había estado ardiendo ya por muchísimo tiempo. Este incidente, junto con muchísimos otros incidentes similares, ha generado que muchísimas personas protesten y reclamen justicia social por las personas de color de piel. Es necesario en este momento que pausemos lo que hemos estado haciendo y que miremos lo que está sucediendo en nuestro país desde la palabra de Dios. A mí me hubiese encantado que hoy, el primer domingo, cuando por fin podemos tener servicios, hubiese sido un domingo de celebración y un domingo de fiesta. Pero honestamente, mi querida iglesia, no podemos celebrar cuando el país en el que vivimos está pasando por la crisis que está pasando. Por eso es que debemos pausar y mirar lo que está sucediendo a la luz de la palabra de Dios. Yo sé que hay algunos de ustedes que se preguntan, Pastor Ender, ¿y por qué tenemos que hablar de esto? Tal vez algunos inclusive piensan esto no nos incumbe a nosotros porque piensan que esto es un asunto entre anglosajones y afroamericanos. Esto es un asunto entre personas blancas y personas negras que no nos incumbe a nosotros latinos y se preguntan por qué tenemos que hablar de esto.
Pero yo quiero que sepan, mis amados, que este es un problema más allá de dos razas, es un problema de la humanidad. Esto no es un problema político, esto es un problema espiritual. Y porque es un problema espiritual, nos afecta absolutamente a todos y todos tenemos que verlo desde la perspectiva bíblica. Yo quiero que sepan, mis amados, que la discriminación no es algo que ocurre solamente en un país y solamente en un grupo en particular de ese país. La discriminación es algo que ocurre en la humanidad en general. Absolutamente todos tenemos la tendencia a unirnos con personas que se parecen a nosotros, que tienen ciertas similitudes con nosotros y a, sea intencionalmente o no, crear barreras con personas que no tienen estas similitudes. Absolutamente todos tenemos la tendencia a generalizar y formar opiniones de otras personas basado en lo que vemos externamente, en lugar de verlos como Dios los ve, como personas creadas a su imagen y semejanza. Esto es un asunto que nos envuelve absolutamente a todos, no solamente a dos grupos en particular, y por eso es que tenemos que verlo y tenemos que verlo a la luz de la palabra de Dios. El asunto de la discriminación es algo que ha estado en la humanidad por muchísimo tiempo. Aún los apóstoles tuvieron que tratar con esto. El apóstol Pablo tuvo que hablar de esto a la iglesia en Éfeso, específicamente en el capítulo 2. Yo te voy a invitar a que si tienes tu Biblia, a que la abras allí en Efesios capítulo 2. Y vamos a estudiar este pasaje juntos para que nos demos cuenta que esto es algo que también afectaba a la iglesia en Éfeso. Quiero leer los versículos 14 hasta el 16, pero antes de leerle quiero que sepa que en Éfeso existía una división increíble entre dos grupos, los judíos y los gentiles, que era básicamente cualquier persona que no era judía. Y el apóstol Pablo les recuerda que en Cristo Jesús esas divisiones no deben existir. Miren lo que dice los versículos 14 al 16, él dice lo siguiente: porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. El apóstol Pablo le habla a la iglesia en Éfeso y le recuerda que a pesar de que en la sociedad había división entre estos dos grupos, en Cristo Jesús no deben existir estas divisiones. En Cristo Jesús esas barreras de enemistad han sido derribadas. En Cristo Jesús todos somos uno. El apóstol Pablo también le enseñó esto a los Gálatas y específicamente en Gálatas 3, él les dijo que en Cristo Jesús ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre y mujer, sino que todos somos uno. Amados, hoy más que nunca, la iglesia del Señor Jesucristo necesita levantarse y recordar que en Cristo Jesús somos uno solo. Necesita demostrar al mundo que Cristo Jesús ha muerto para pagar el pecado de la humanidad y que ante Él somos iguales. En este momento, la iglesia de Jesucristo necesita levantarse y dar ejemplo de unidad al mundo, de funcionar como un solo cuerpo con personas diferentes a nosotros para mostrar el amor de Cristo y mostrar la luz de Dios al mundo que nos rodea. Ahora, yo sé que al decir estas palabras hay muchos que probablemente piensan, Ender, ¿por qué nos estás hablando a nosotros? Esto no nos afecta a nosotros. Inclusive piensan, son otros los que tienen este problema de discriminación. Yo quiero que sepas, mi amado, que este problema de discriminación no existe solamente en un grupo en la humanidad. Existen absolutamente todas las razas y todas las etnias. Este problema de discriminación también existe entre nosotros los latinos. Y si me permites, con todo el amor del mundo, quiero darte varios ejemplos para que veas cómo esto se ve manifestado aún en nuestra cultura. Esto se ve manifestado a través del patriotismo. Yo lo vi cuando estaba creciendo y venían personas de otros países, especialmente del país vecino que estaba pasando por una crisis, y personas llegaban buscando la oportunidad de salir adelante y muchas veces se discriminaba a esa persona por el país de donde venía. Hoy en día lo veo en viajes misioneros que voy y como personas que emigran a otros países y en esos países los reciben con discriminación y con rechazo. Lo vemos nosotros hoy en día.
Y no estoy hablando solamente de aquellos que venimos aquí a Estados Unidos de otros países. Lo vemos aún en nuestros países cuando personas vienen. Y aún entre los latinos en los Estados Unidos existe esta competencia de pensar que nuestro país es mejor que otro. Por eso es que cuando asistimos a eventos culturales que tienen la mejor intención de tal vez celebrar las diferentes culturas y celebrar lo mejor de otras culturas, fácilmente se convierten en competencias y los países buscan la oportunidad de mostrar cómo son mejores que otros países. Esto también se ve demostrado en las expresiones que usamos al hablar. Y tal vez no es tu culpa, tal vez es lo que se te ha enseñado nada más, pero muestra que hay un problema en el corazón de la humanidad. Otra vez, quiero darte algunos ejemplos para que veas de lo que estoy hablando. Yo no sé si han escuchado esta expresión, pero muy comúnmente a las personas de pelo rizado, que tienden generalmente a ser personas de color, se les llama personas de pelo malo. ¿Quién determina que un tipo de pelo es malo y que un tipo de pelo es bueno? Pero es la expresión que usamos, ¿cierto o no? Decimos pelo malo. Eso quiere decir que alguien que tiene el pelo liso en algún momento dijo ese pelo es malo y ese es bueno, y nosotros hemos adaptado esa expresión. No sé si has escuchado esta otra expresión, pero es muy común. Lo era en mi país y sé que es común en países de Latinoamérica. Decimos, hay que mejorar la raza. ¿Han escuchado eso antes? Generalmente se utiliza para referirse al hecho de que tiene que casarse con alguien de piel más clara, porque por alguna razón pensamos que si alguien tiene la piel más clara, eso es mejor. Otra vez, tal vez no son cosas que pensamos que son nuestra culpa, pero que están dentro de nosotros y afectan la manera en la que nosotros pensamos. Tenemos la tendencia a generalizar y personas que tal vez no son de un país, lo llamamos como si fueran de ese país. Les doy un ejemplo claro, a personas asiáticas, sin importar de dónde vienen, sea de Vietnam, sea de Japón, sea de Corea, tenemos la tendencia a llamarlos chinos. Y hacemos una generalización. Y a nosotros no nos gusta cuando se generaliza en contra de nosotros, pero tendemos a hacerlo nosotros en forma a otras personas. Otra vez, mi amado, no estoy aquí para condenar, estoy aquí para traer a la luz un problema que muchas veces no nos damos cuenta que existe. No nos damos cuenta que esto de la discriminación existe no solamente en un grupo de personas, sino también está arraigado dentro de nosotros. Y la razón por la cual es necesario que lo traiga a la luz es porque para que nosotros podamos ser parte de la solución al problema, es necesario que entendamos que dentro de nosotros también es posible que haya un problema. Es fácil comenzar mirando los problemas de otro, apuntando a los problemas de otro, pero nosotros no podemos cambiar a otros. Pero sí podemos hacer algo para cambiarnos a nosotros mismos. Por eso yo creo que es necesario que antes de continuar, nosotros hagamos una autoevaluación, que pasemos un poquito de tiempo meditando y que pensemos cómo la cultura, cómo la sociedad, cómo lo que otros nos han dicho acerca de otras personas que son diferentes a nosotros, afecta la manera como vemos a otros seres humanos. Que meditemos y cómo hemos permitido que la sociedad alimente nuestra manera de pensar y sentimos ciertas cosas cuando personas diferentes a nosotros se nos acercan o están a nuestro alrededor. Es necesario que pasemos tiempo meditando y que examinemos nuestro corazón y le pidamos a Dios que nos muestre si hay algo que nosotros mismos tenemos que confesar. Si queremos ser parte de la solución, en lugar de mirar el problema de otros, tenemos que empezar mirando dentro de nosotros mismos. Yo quiero invitarte a que vayas en una jornada en este momento, una jornada que requiere muchísima humildad. Te voy a invitar a que en lugar de cruzar los brazos y cerrar tu mente en este momento, tú abras tus brazos en postura de disposición a escuchar a Dios. Que abras tu mente, tus oídos, que le pidas a Dios que te muestre si hay algo en tu corazón que tú necesitas confesar. Esto quiere decir que yo tengo que ser lo suficientemente humilde para reconocer cuando he pensado que soy mejor que otros porque tal vez sé más teología que otra persona. Eso quiere decir que algunos de ustedes tienen que ser lo suficientemente humildes para reconocer que tú piensas que eres mejor que otra persona en algún sentido porque esa otra persona viene de otro país o porque habla diferente o porque tiene otro color de piel. Esto quiere decir que tú tienes que ser lo suficientemente humilde para reconocer que te has sentido incómodo cuando una persona diferente a ti se acerca porque lo que le dice la sociedad acerca de personas como esa te ha afectado. Esto quiere decir que tenemos que ser lo suficientemente humildes para permitir que Dios nos muestre si hay algo en nuestro corazón. Si tú estás dispuesto a ir en esa jornada, yo te voy a invitar a que lo hagamos ahora.
que antes de comenzar, que antes de seguir hablando y ver cómo nosotros podemos ayudar a esto, comencemos haciendo una autoevaluación, mirando nuestros corazones y pidiéndole a Dios que nos muestre si hay algo en nosotros que Él necesita cambiar. Y si Él nos muestra algo, que pidamos perdón en este mismo momento. Así que ahí donde estás te voy a pedir que te arrodilles, que te pongas de rodillas y que cierres cualquier otra distracción que pueda haber. Que pongas tu cabeza en el asiento donde estás y que trates de evitar distracciones y que te concentres por los próximos 2 minutos en hablar con Dios y en escuchar a Dios. En pedirle que Él te muestre si hay algo que necesitas confesar y que si te lo muestra seas lo suficientemente humilde para pedirle perdón. Yo te voy a invitar a que en este momento hagamos esto, a que nos arrodillemos ante Dios. Y después de un par de minutos de confesar, vamos a cantar una canción recordando lo mucho que todos necesitamos al Señor. Vamos a ser humildes ante Dios en este momento. soy, santidad es Cristo en mí. ¿Y dónde estás? Yo libre soy, santidad es Cristo en mí.
Y si caigo y yo caeré en ti, mi esperanza en mi hogar. Y si caigo y yo caeré en ti, mi esperanza en mi hogar. Oh, mi Señor, necesito en cada momento mi defensor, mi redentor. Dios, te necesito. Mi Señor, necesito en cada momento mi defensor, mi redentor. Dios, te necesito. Ahora que hemos tenido tiempo de ser humildes ante Dios y de confesar nuestro pecado y de pedirle al Señor que examine nuestros corazones, ahora que nos hemos humillado ante Dios, yo creo que entonces podemos comenzar a pedirle a Dios que se mueva y que haga algo hermoso y que empiece a transformar nuestra comunidad, comenzando con nosotros mismos. Yo creo que es tiempo de que nosotros oremos y declamemos al Señor. Como lo dije la semana pasada, mis amados, cuando estamos hablando de vivir la vida cristiana, cuando estamos hablando de caminar en el Señor, estamos hablando de que el enemigo que tenemos no son fuerzas humanas, son fuerzas espirituales, y por lo tanto tenemos que pedirle al Señor que se mueva, que su Espíritu Santo haga cosas poderosas. Por esa razón, ahorita yo quiero que pasemos unos minutos orando al Señor, clamando al Señor, que Él se mueva en nuestra comunidad, que Él se mueva con poder para hacer cosas lindas, para hacer cosas hermosas, para que Él pueda permitir que la iglesia de Jesucristo pueda cumplir con su función y hacer lo que la iglesia fue llamada a hacer. Que Él rompa esas barreras que dividen en este momento y que Él use a Iglesia Fielder para ser parte de la solución al problema. Así que por los próximos minutos yo les voy a invitar a orar. Y vamos a orar por cosas bien específicas. Yo les voy a dar 6 motivos de oración y los voy a dividir en 2 tandas de 3 motivos cada tanda. Yo les voy a pedir a que allí donde están, si están en nuestro auditorio orando juntos, les invito a que allí las personas que vinieron juntas puedan orar, que se tomen turnos y que todos puedan tener la oportunidad de orar por uno de los motivos que voy a mencionar. Si están en casa, les voy a pedir que los que están allí en casa hagan lo mismo, que formen un círculo, que oremos al Señor y que cada uno de los que están ahí pueda tener la oportunidad de orar por lo menos por una de las 6 cosas que vamos a mencionar. Como ya les dije, yo les voy a dividir esto en 2 tandas de 3 peticiones cada una, y cada tanda va a tener 3 minutos para que podamos tener suficiente tiempo para orar por cada petición. Pero aquí están las primeras 3 cosas por las cuales les voy a pedir que oremos. Primero, les voy a pedir que oremos para que podamos aprender a escucharnos unos a otros y para que dejemos de asumir lo peor del otro. Muchas veces queremos ser escuchados, pero muy poco queremos escuchar, así que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a aprender a escucharnos unos a otros. Pasen tiempo orando por esto. La segunda cosa que le voy a pedir que oremos es que oremos para que en nuestra iglesia, en la iglesia Fielder, pueda existir unidad en medio de la diversidad, que podamos aprender a celebrar las diferencias en lugar de permitir que las diferencias nos separen. No solamente en la iglesia Fielder, en la iglesia del Señor Jesucristo, oremos para que exista unidad en el Evangelio de Jesucristo en lugar de división por las cosas que nos hacen diferentes. La tercera cosa que les voy a pedir que oren es para que la paz de Dios pueda abundar en nuestras ciudades. Hoy mismo hay marchas que están sucediendo. Ayer pasó una marcha por un ladito de nuestro campus de Grand Prairie y necesitamos que la paz de Dios pueda abundar en nuestras ciudades en este momento.
Así que estas 3 son las cosas por las que les voy a pedir que oren en los próximos 3 minutos. Allí, quienes vinieron juntos al edificio y también los que están en casa, vamos a clamar al Señor por los próximos 3 minutos. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús que podamos aprender a escucharnos unos a otros. Que nuestra iglesia pueda ser un ejemplo de unidad en medio de las diferencias. Y te pido que la paz de Dios pueda abundar en nuestras ciudades. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitarles a que sigamos orando en este momento. Quiero darles 3 motivos más de oración. Quiero pedirles que oremos por 3 cosas más bien específicas. Y que hagamos esto con humildad, poniendo las necesidades de otros por encima de las nuestras. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Pero primero voy a invitarles a que oren por las personas de la comunidad afroamericana acá en los Estados Unidos específicamente. Que ellos puedan tener la oportunidad de ser escuchados y que las injusticias que han sucedido en su contra puedan resolverse. También quiero pedirles que oren por las personas de orden público, oficiales de policía, personas que están allí para proteger a la comunidad. Quiero pedirles que oren para que no todos sean vistos de la misma forma por el mal que unos pocos han hecho, sino que podamos verlos con la gracia de Dios y que podamos entender que no todos son iguales. La tercera cosa que les voy a pedir que oremos es que oremos para que nosotros también, los latinos, hispanos, acá en este país y en otras partes del mundo, junto a otros grupos étnicos, también puedan ser parte de la conversación y puedan también mostrar cómo el amor de Cristo es una solución al problema.
Yo les voy a pedir que pasemos tiempo orando por estas 3 cosas bien específicas, que clamemos al Señor juntos, y después de orar, entonces vamos a cantar unos cantos que nos ayudan a recordar que cuando oramos no le estamos orando al techo, no le estamos orando a una pared o al vacío, estamos orando a un Dios vivo, a un Dios que tiene el poder de actuar, a un Dios en el que podemos encontrar la victoria, a un Dios que venció la muerte y venció al pecado, y por lo tanto podemos confiar que Él puede vencer el mal que está azotando el mundo hoy en día. Así que vamos a orar, y después de orar vamos a celebrar que le estamos orando a un Dios poderoso en el cual tenemos victoria. Vamos a orar juntos. Señor, por tu misericordia. Te amamos, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. En este momento me gustaría invitarte a que hagamos una declaración de fe, que creamos con todo nuestro corazón que el Señor nuestro Dios es quien pelea la batalla, la buena batalla por todos nosotros, día con día, y que en Él podemos estar confiados. Así que ponte de pie y canta con nosotros esta canción. Levantemos un aleluya en su nombre. Yo canto aleluya con el enemigo frente a mí. Yo canto aleluya más fuerte que la duda en mí. Yo canto aleluya, mi alma es la canción en mí.
Yo canto aleluya. El cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Yo canto aleluya con todo lo que hay en mí. Yo canto aleluya. En la oscuridad huí. Yo canto aleluya. Sin saber el porvenir, yo canto aleluya. Temor pierdes control de mí. Yo cantaré en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. La fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Cantaré más fuerte, cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte, 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 con el enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte, más fuerte que la duda en mí. Cantaré más fuerte, mi arma es la canción en mí. Cantaré más fuerte, el cielo peleará por mí. Cantaré más fuerte, con el enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte que la duda en mí. Cantaré más fuerte, mi arma es la canción en mí. Cantaré más fuerte, el cielo peleará por mí. Cantaré más fuerte, yo cantaré en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza se unirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo es. Yo cantaré en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza se unirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Yo canto aleluya, aleluya al Rey de Reyes. Yo canto aleluya, aleluya al único Rey. Yo canto aleluya, alabado seas Jesús. Yo canto aleluya. Amén, amén. Seguimos declarando que nuestra victoria está en Jesús, como su palabra dice en Juan 16:33.
Él nos dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense porque yo he vencido al mundo. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Repite conmigo. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes, porque sé cómo terminará. Repítelo con nosotros. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y todo lo que viene del enemigo, tú lo transformas para bien, Señor. Lo creemos. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Créelo. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Repítelo con convicción. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas
Iglesia, yo quiero que sepan que la discriminación y la injusticia social es algo que viene del enemigo. El enemigo quiere robar, matar y destruir. Y así como hay muchas personas afroamericanas sufriendo en este momento debido a la discriminación, a la injusticia social, yo sé que también hay muchos latinos que estamos sufriendo debido al mismo problema. Yo sé que también hay personas que hemos sido víctimas de todo esto. Yo quiero que sepan, mis amados, que todo lo que viene del enemigo, Cristo Jesús lo puede transformar para nuestro bien. Absolutamente todo. En Cristo Jesús podemos ver la victoria. Y lo hermoso de todo esto, mis amados, es que Dios quiere utilizarte a ti y quiere utilizarme a mí para que juntos seamos parte de la solución al problema. Dios ha puesto a su iglesia, a su pueblo en esta tierra para que pueda ser solución al problema y pueda ser el instrumento que Él utiliza para que lo que el enemigo quiere utilizar para mal, Él pueda utilizarlo para bien. En un momento tan crítico en la historia de la humanidad, es necesario que nos hagamos la pregunta: ¿cuál es nuestro rol en todo esto? ¿Qué puede hacer el pueblo cristiano para ser parte de la solución? Porque yo quiero que sepas, mis amados, que la palabra de Dios enseña que cuando el pueblo se humilla y busca su rostro, Él puede moverse en medio de un pueblo donde hay sufrimiento. Y ahora que hemos confesado nuestra parte en todo esto, ahora que ya hemos pedido a Dios que se mueva con poder, hemos buscado su rostro, ahora que hemos cantado y declarado que creemos que nuestra fe está puesta en Él, entonces podemos decir: Señor, muéstranos cómo podemos ser usados por ti para ver la victoria, cómo podemos ser ese instrumento que tú quieres usar para utilizar lo que el enemigo quiere hacer para dañar, usarlo para bien. Yo creo que el Señor nos da la respuesta en su palabra. Porque yo no quiero que contemos con mi sabiduría en este momento, sino que contemos con la sabiduría del Dios Todopoderoso. Y la sabiduría de Dios la encontramos en su palabra. Así que les voy a invitar a que abran su Biblia ahora en Filipenses capítulo 2. Porque allí en Filipenses capítulo 2 encontramos a Pablo dándole instrucciones a la iglesia en Filipo en cómo ser parte de la solución y cómo dejar de ser parte del problema. Quiero que sepan que allí en Filipo tenían el mismo problema que existía en Éfeso. Allí también existía esta división entre judíos y no judíos. Y el apóstol Pablo les recuerda lo mismo, que en Cristo Jesús tenían que permanecer unidos para que ellos pudieran ser la solución. Y yo creo que las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo se aplican hoy a la iglesia del Señor Jesucristo en nuestra generación. Así que vamos a leerlas y vamos a estudiar cómo nosotros podemos ser parte de la solución. Miren lo que dicen los versículos 1 y 2. Dice así: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. El apóstol Pablo les dice básicamente: no se enfoquen en lo que los hace diferente, enfóquense en lo que los hace uno. Recuerden que tienen una unión, un estímulo en Cristo Jesús y por lo tanto empiecen a demostrar ese amor, manteniéndose unidos en amor, teniendo un mismo pensar, estando unidos en un mismo pensamiento. Es decir, el apóstol Pablo le dice a un pueblo dividido en Filipo, a los gentiles y a los judíos, les dice: dejen de enfocarse en lo que los hace diferente y enfóquense en lo que los hace uno, el evangelio de Jesucristo, y en la misión que tienen unidos para que otros también puedan experimentar lo que ustedes han experimentado en el Señor Jesucristo. Y como les digo, yo creo que estas verdades se aplican a nosotros el día de hoy. Es necesario que dejemos de enfocarnos en lo que nos hacen diferentes a otras culturas, a otros países, a otras personas, y nos enfoquemos en lo que nos hace uno como iglesia, el evangelio de Jesucristo, para que juntos podamos entonces ser la luz en medio de un mundo oscuro, mostrar el amor del Señor a otras personas. Y en los versículos 3 y 4 el apóstol Pablo nos da el secreto de cómo podemos hacer esto. Yo quiero que vean estos versículos conmigo. Dice así: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Aquí está la clave.
Aquí está el secreto. Aquí está cómo podemos nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, ser la solución al problema de división entre personas de diferentes países y personas de diferentes razas y personas de diferentes estatus sociales. La solución se encuentra en que debemos hacer las cosas no por vanidad, sino más bien con humildad. Y él dice algo interesante, que no es nato de nosotros, no es algo que nos sale por naturaleza. Él dice, piensen no solamente en sus intereses, sino también en los intereses de otros. Él dice, consideren a otros como superiores a ustedes mismos. Y como les digo, eso no es nato en nosotros. Nuestra naturaleza quiere pensar en nuestros propios deseos antes que pensar en los deseos de los demás o en las necesidades de los demás. Por eso es que cuando hablé de George Floyd y empecé a hablar de las necesidades del pueblo afroamericano en este momento, muchos de ustedes empezaron a preguntarse ¿por qué no hablamos de inmigración? ¿Y por qué no hablamos del problema que está pasando en la frontera? ¿Y por qué no hablamos de todo lo que está sucediendo en contra de los inmigrantes en este momento? Porque nuestra naturaleza humana es fijarnos en nuestras propias necesidades. Pero el apóstol Pablo dice, no solamente debemos fijarnos en nuestras necesidades, sino también debemos fijarnos en los intereses de otras personas. Debemos considerar a otros como superiores a nosotros. Esto no quiere decir que simplemente dejamos que nos pisoteen y que nos traten mal a nosotros y no nos preocupamos por las cosas que nos están afectando a nosotros. Esto quiere decir que nos preocupamos por las cosas que afectan a la humanidad en general. El problema no es tanto que se dañe a una persona o a un tipo de persona. El problema se encuentra en que se trate con injusticia a cualquier persona, porque absolutamente todas las personas fueron creadas a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, lo que esto quiere decir es que cuando vemos un problema que afecta no solamente a nosotros, sino a la humanidad en general, entonces tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que movernos y tenemos que pedir a Dios que haga algo y nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Esto quiere decir que en un momento como el que estamos, sí, nos preocupamos por las personas como nosotros, inmigrantes que están siendo maltratados, por los dreamers que se les están quitando las oportunidades que se le habían dado a pesar de que no han hecho nada malo. Sí, nos preocupamos por las personas que están atrapadas en la frontera, pero también nos preocupamos por las personas afroamericanas que están sufriendo en este momento injustamente. También nos preocupamos por los policías que están siendo acusados de ser todos malos porque simplemente algunos de ellos han sido malos. Esto quiere decir que miramos dónde hay injusticia y nosotros somos parte de la solución en vez de añadir al problema. Pero para hacer esto tenemos que ser lo suficientemente humildes para poner a otros como superiores a nosotros mismos. Es decir, tenemos que dejar de ver a otros como menores a nosotros porque son diferentes a nosotros. Es decir, que debemos ser humildes y dejar de pensar que somos superiores a otro por lo que sea que nos hace nosotros mismos. Y bajarnos, ser humildes, ponernos en los zapatos de otras personas, ver las necesidades de otras personas, escuchar lo que le duele a otras personas para que podamos ayudarlos y ser parte del problema. Yo sé que esto es difícil. Como les dije hace un ratito, esto no es algo nato en nosotros. Pero quiero que sepan que nosotros tenemos el poder de hacerlo y tenemos el ejemplo de cómo hacerlo. El poder de nosotros poder hacerlo viene del Evangelio de Jesucristo y el ejemplo que tenemos es el mismo Señor Jesucristo. Esto es lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Filipo en los versículos 5 hasta el 11. Yo quiero que vean conmigo esos versículos. Él dice lo siguiente: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Escuchen esto: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, que quiere decir esclavo, y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, escucha, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor y un día toda rodilla se va a doblar ante Él. Pero yo quiero que vean lo que tuvo que ocurrir para que eso sucediera, para que el nombre de Jesús pudiera ser exaltado, para que su voz se pudiera escuchar.
Él tuvo que considerar a otros como superiores a sí mismo. Pablo nos dice que Cristo Jesús es el ejemplo perfecto de cómo poder ser solución al problema. Él nos dice que debemos imitar la actitud de Cristo Jesús y Él nos dice claramente lo que hizo Cristo Jesús. Él dice, a pesar de ser Dios, Él no consideró eso como algo que aferrarse, sino que se despojó de eso y se hizo humilde, se hizo como nosotros, se hizo humano. Él no tenía que tener las limitaciones de un ser humano, pero Él vio las necesidades que nosotros teníamos y en lugar de sentirse yo soy superior, Él vino a donde nosotros estábamos, se puso en nuestros zapatos, caminó donde nosotros caminamos, sintió los dolores que nosotros sentimos, las necesidades que sentimos para poder entonces ayudarnos desde el mejor punto de vista posible. Y como si eso fuera poco, mis amados, Él no solamente se hizo hombre, sino que se humilló a sí mismo al punto de morir. Y Pablo dice, muerte de cruz. Lo que Pablo está diciendo ahí es que Él murió la muerte más humillante que un ser humano podía morir en ese tiempo. Es la muerte que le daban a los peores criminales. Y amados, Jesús jamás cometió un crimen. Él vivió una vida perfecta, pero a pesar de vivir una vida perfecta, Él estuvo dispuesto a cargar con mi culpa, con tu culpa, con mi pecado y con tu pecado en una cruz, a morir como un criminal para cubrir la necesidad que nosotros teníamos. Él estuvo dispuesto a pagar por todas nuestras maldades para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios desde ahorita y para la eternidad. Amados, Jesús vio que había una barrera entre nosotros y Dios, una barrera que nosotros habíamos puesto, una barrera que el pecado que nosotros habíamos cometido había causado, y por eso Él estuvo dispuesto a morir en una cruz para que esa barrera pudiera ser derribada y nosotros pudiéramos tener acceso a Dios de una vez y para siempre. Ese es el ejemplo de Cristo Jesús, mis amados. Eso es lo que Cristo Jesús estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero nuestro pecado arruinó eso. Y Cristo Jesús vino para poder restaurar nuestra imagen y nosotros pudiéramos estar con Dios una vez más. Eso se llama amor. El apóstol Pablo dice que Dios demostró su amor para con nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Y de la misma forma nosotros debemos estar dispuestos a amar a otros. Cristo nos dio lo que más necesitábamos cuando menos lo merecíamos a un alto costo personal. Y si nosotros queremos ser la solución, si la iglesia de Jesucristo quiere cumplir con su rol, es necesario que estemos dispuestos a hacer exactamente lo mismo. Amar a otros de la misma forma, a darles lo que más necesitan cuando menos se lo merecen a un alto costo personal. Tenemos que recordar el Evangelio de Jesucristo, y una vez recordamos el Evangelio de Jesucristo, entonces nosotros podemos ser solución. Pero quiero que sepan que no es nada más recordarlos, tenemos que actuar. Y una vez que hemos recordado esto, entonces podemos poner en práctica lo aprendido, como hablamos la semana pasada. Así que yo quiero darles 7 cosas prácticas que pueden hacer como iglesia, como cristianos, como creyentes, para poder ser parte de la solución. Les voy a dar 7 cosas, si quieren anotarlas pueden anotarlas, pero son cosas bien prácticas que cada uno de nosotros puede empezar a hacer para vivir de la manera que Cristo vivió, para imitar el ejemplo de Jesús. La primera es esta: dejemos de culpar a otros y comencemos a examinar nuestros propios corazones. Hablamos de esto un poco al principio. Yo entiendo que muchos tal vez hemos sufrido las consecuencias de la discriminación y de la injusticia social. Pero en lugar de empezar a culpar a otras personas, empecemos a examinar nuestros propios corazones. No podemos cambiar a otros, pero podemos cambiarnos a nosotros mismos. El Señor Jesús dijo, no juzgues porque con la misma vara vas a ser juzgado. El Señor Jesucristo dijo, antes de sacarle la estilla que otro tiene en su ojo, asegúrate de sacar la viga que tú tienes en el tuyo. Es necesario que dejemos de culpar a otros y empecemos a mirar en el espejo, a examinar nuestros corazones. Eso requiere humildad, pero es lo que Cristo hizo, ser humilde. La segunda cosa que le invito a que hagamos es que dejemos de tratar de cambiar la opinión de otros y comencemos a escuchar la opinión de otros. A nosotros nos encanta hablar y nos encanta ser escuchados.
Y cuando hablamos con personas que piensan diferente a otros, queremos forzar nuestra opinión en otra persona porque estamos convencidos de que nosotros estamos en lo correcto y ellos están en lo equivocado. Pero ¿qué sucedería si la gran mayoría de cristianos, en vez de forzar su opinión en otros, empieza a escuchar la opinión de otros y empieza a tener diálogo con otras personas? El apóstol Santiago dijo que debemos ser lentos para hablar y que debemos estar listos para escuchar, que debemos ser lentos para enojarnos. Y tendemos a hacer lo opuesto. Rápidamente nos enojamos y queremos formar una discusión, cuando lo que debemos hacer es calmarnos, escuchar con calma y tratar de entender a la otra persona para luego entonces sí poder ser entendidos. La tercera cosa que les voy a invitar a hacer es a dejar de asumir lo peor de otros y comenzar a asumir lo mejor de otros. Cuando vamos manejando en la carretera y alguien se nos atraviesa, inmediatamente pensamos, esta persona es una desconsiderada. ¿Cómo es posible que haga esto? Pero cuando nosotros estamos apurados por cualquier razón y necesitamos hacer lo mismo, queremos que se nos considere y que se asuma lo mejor de nosotros. Yo creo que es necesario que si queremos ser parte de la solución, empecemos a asumir lo mejor de otras personas. A que dejemos de pensar que otros inmediatamente están en contra de nosotros y que asumamos lo mejor de otros. Estamos acostumbrados a asumir algo acerca de una persona basado a lo que la sociedad nos ha enseñado acerca de personas como ellos. Y cuando un grupito de personas hace algo malo en un grupo, tendemos a generalizar a ese grupo. Y es necesario que dejemos de generalizar y de ver a las personas por lo que la sociedad nos dice y tratemos de conocer a las personas y recordar que son creados a la imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto asumir lo mejor de ellos y no lo peor antes de conocerlos. La cuarta cosa que le quiero invitar a que hagamos es que dejemos ya de escuchar las voces de la sociedad y comencemos a escuchar la voz de Dios. Se los dije la semana pasada, mis amados. Si queremos caminar la vida que Dios tiene para nosotros como creyentes del Evangelio, es necesario que escuchemos la voz de Dios y la voz de Dios viene de su palabra. Pasamos tiempo, horas, escuchando lo que quiere decir Univisión y lo que quiere decir Telemundo y escuchando lo que otros opinan en las redes sociales y en Facebook y en Instagram y en todo esto. Y muy poco pasamos tiempo en la palabra de Dios. Si queremos actuar como Cristo Jesús, es necesario que nos llenemos de la palabra de Dios para que podamos ver cómo actuó Cristo Jesús. Que dejemos de escuchar las voces de la sociedad y empecemos a escuchar la voz de Dios y actuar como Cristo Jesús actuó. La quinta cosa que les voy a invitar a hacer es que dejemos de juzgar a las personas basadas en el comportamiento de unos pocos como ellos. Sí, yo sé que hay personas que son de cierta raza que hacen ciertas cosas, pero eso no quiere decir que todas las personas de esa raza hacen ciertas cosas. A nosotros no nos gusta que digan que todos los latinos son malos por lo que pocos latinos hacen. De la misma forma, no debemos asumir que todos los afroamericanos son malos porque algunos afroamericanos hacen algo. No podemos decir que todos los anglosajones son racistas porque algunos anglosajones hacen cosas de racistas. No podemos generalizar. Es necesario, mis amados, que dejemos de pensar, de juzgar a las personas basado en el comportamiento de algunos pocos como ellos. La sexta cosa que te voy a invitar a hacer es a que dejes de pensar que no puedes hacer nada y que comiences a hacer algo. Es tiempo, mi amado, de que los creyentes del Evangelio de Jesucristo dejen de pensar, bueno, eso no es mi problema. Eso es un problema entre ellos, o es un problema político, o es un problema de la sociedad. El problema de la discriminación es un problema del corazón, es un problema de pecado. Y la solución al pecado es el Evangelio de Jesucristo. Y tú y yo, como creyentes del Evangelio, somos los que tenemos esa solución. Y es necesario que dejemos de pensar que no podemos hacer algo y empecemos a hacer algo. Empecemos a llevar la solución a las personas. Empecemos a hablar del Evangelio de Jesucristo a las personas. Empecemos a marcar la diferencia, mis amados, con nuestro comportamiento, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Es necesario, mis amados,
que empecemos a conocer a otras personas de diferentes culturas. Yo te animo, mi amado, a que si tú eres un creyente del Evangelio de Jesucristo, a que no solamente te juntes a los que piensan como tú, hablan como tú, se visten como tú, comen como tú, que empieces a interactuar con creyentes del Evangelio de Jesucristo que son diferentes a ti y que empieces a conocer su historia. En esta iglesia somos parte de una iglesia multicultural. Hay personas que hablan inglés y personas que hablan español. Hay personas de diferentes países de Latinoamérica. Hay personas de diferentes colores de piel. Yo te animo a que empieces a tener amistad con personas diferentes a ti. También quiero animarte a que hagas algo. Tal vez tú dices, ¿qué puedo hacer hoy? Hoy, esta misma noche, mis amados, aquí en la ciudad de Arlington, los que viven en Arlington, va a haber una marcha donde varios pastores de diferentes iglesias, varias iglesias, junto al alcalde de la ciudad de Arlington y las fuerzas de la policía van a marchar de manera pacífica para ayudar a que la voz de personas que están sufriendo en estos momentos se pueda escuchar. Yo te animo a que si esto es algo que tú quieres hacer, tú hagas. Mi familia y yo vamos a hacerlo. No estamos haciendo algo dañino, estamos haciendo algo en paz. Te animo a que tú puedas formar parte de los que quieren ser solución al problema y que dejes ya de ser alguien que dice, esto no es mi problema, yo no hago nada. Que dejes de pensar que no puedes hacer nada y comiences a hacer algo. Y la séptima cosa que te quiero invitar a hacer es a que dejes de pensar que no perteneces y comiences a hacer tu parte por pertenecer. Quiero hablarte de esto de varias formas. Quiero hablarte de esto porque sé que hay muchas personas que todavía, a pesar de que tienen tiempo en este país, todavía regresan a su país en sus mentes constantemente y ven este país como algo que no son parte. Yo quiero que sepas, mi amado, que si tú tomaste la decisión de emigrar a este país, tus hijos están creciendo en este país, tú eres parte de este país, tú contribuyes a la economía de este país. Las decisiones que tú tomes hoy van a afectar el futuro de tus hijos. Así que es necesario que dejes de pensar que no perteneces y empieces a actuar como que sí perteneces. No solamente eso, también te voy a hablar de la manera espiritual. Quiero que sepas que cuando estamos hablando de esto de ser solución y de actuar como el pueblo de Dios, no estamos hablando nada más a los pastores y líderes. Por alguna razón a veces pensamos, bueno, eso es para los que son allá, los pastores, los líderes, los más maduros espiritualmente hablando. Si tú eres un creyente del Evangelio de Jesucristo, entonces tú también perteneces al grupo de personas que debe ser parte de la solución. Tú también debes empezar a vivir como Cristo vivió y empezar a alumbrar la luz de Cristo. Tú también tienes que ser ejemplo. Y específicamente quiero hablarte a ti si eres parte de la iglesia Fielder. Yo quiero que sepas, mis amados, que el Señor está haciendo algo histórico en nuestra iglesia y a través de nuestra iglesia. Y yo quiero que sepas que nuestra iglesia es una iglesia multicultural, ya lo dije. Y es necesario que lo empecemos a ver de esta manera. No es una iglesia de americanos que nos da la oportunidad de reunirnos en sus edificios. Es una iglesia completamente bilingüe. Es necesario que lo veamos de esta manera y por lo tanto empecemos a contribuir como tal. Empecemos a actuar como que pertenecemos. Es necesario que empecemos a dar nuestro tiempo, nuestro tesoro, nuestro talento para que el reino de Dios pueda avanzar por medio de la iglesia Fielder. La iglesia Fielder ha invertido un montón de tesoro, de tiempo y talento para alcanzar a la comunidad hispana. Y gracias a Dios muchos hispanos se han levantado, han creído el Evangelio de Jesucristo y están llevando a cabo la misión, pero es necesario que lo hagamos juntos. Que unamos los brazos con nuestros hermanos de habla inglés, con nuestros hermanos anglosajones, con nuestros hermanos afroamericanos, con nuestros hermanos asiáticos y juntos digamos, estamos en el mismo equipo, seguimos la misma misión, estamos aquí para trabajar juntos para el avance del Evangelio de Jesucristo. Es necesario que nos unamos, que digamos que pertenecemos y juntos marchemos hacia adelante en la misión y en la visión que Dios le ha dado a esta iglesia. Yo creo, mis amados, que cuando vivimos una vida centrada en el Evangelio de Jesucristo y cuando ponemos en práctica cosas como las que acabo de mencionar, cuando no solamente creemos el Evangelio, sino también vivimos el Evangelio de las maneras que acabo de mencionar, entonces la iglesia va a poder ser lo que Dios quiso que la iglesia fuera en medio de esta sociedad. Vamos a poder ser la luz que Dios quiso que la iglesia de Jesucristo fuera en este tiempo.
El apóstol Pablo nos recordó lo que Dios quiso que la iglesia fuera en los versículos 14 y 15 de ese capítulo. Quiero que los lean conmigo. Dice así: háganlo todo sin quejas ni contienda, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Amados, no cabe duda, como les dije al principio, que vivimos tiempos únicos. No cabe duda que estamos viviendo en medio de una generación torcida, una generación depravada, una generación que está en oscuridad. Pero Cristo Jesús nos dejó la responsabilidad como iglesia de ser la luz. En el libro de Juan, el apóstol Juan dijo que Jesús vino a ser la luz en las tinieblas y que la luz de Jesús no se puede disipar. Más adelante el Señor Jesús en Mateo capítulo 6 dijo: ustedes son la luz del mundo. Es decir, que tú y yo que hemos creído el evangelio de Jesucristo, Dios ha puesto la luz de Cristo dentro de nosotros para que nosotros podamos brillar la luz en medio de una generación oscura. Yo no sé si han hecho esto antes, pero cuando sales de la ciudad donde hay muchas luces y te vas al campo donde hay oscuridad y miras al cielo, puedes ver las estrellas y puedes ver algo hermoso, miles y miles y miles de estrellas alumbrando un firmamento oscuro. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que cuando tú y yo, creyentes del evangelio de Jesucristo, vivimos de la manera que somos llamados a vivir, cumplimos con la misión que Dios nos ha dado, entonces nos vamos a ver así como las estrellas se ven en el firmamento en medio de un mundo oscuro. Sí, vivimos una generación torcida, sí hay discriminación en contra de los latinos, en contra de los afroamericanos, en contra de los policías, en contra de los inmigrantes. Hay discriminación de diferentes formas, pero tú y yo que tenemos el evangelio de Jesucristo podemos ser la solución al problema. Podemos vivir como Cristo vivió y en medio de la oscuridad podemos brillar así como Cristo Jesús brilló. Tú y yo recibimos la invitación, el llamado y la comisión de parte de nuestro Señor a ser su luz. Y es necesario que nos pongamos los pantalones y que pongamos en acción lo que hemos sido llamados a hacer. La única forma que vamos a cumplir con nuestra misión es cuando recordemos de dónde Dios nos ha sacado, cuando recordamos el evangelio de Jesucristo, como dije hace un ratito, cuando recordemos que nosotros estábamos muertos en nuestro pecado, que no importa de qué país vivimos, que no importa de qué estatus social pertenecemos, no importa qué tantas cosas materiales tenemos, no importa qué documento tenemos o no tenemos, no importa de qué color es nuestra piel, no importa qué tanta educación tenemos, no importa de qué tamaño es nuestra casa, que al fin y al cabo todos y cada uno de nosotros somos seres humanos y que todos y cada uno de nosotros hubo un momento en el que pecamos y ese pecado nos separó de Dios, puso una barrera entre nosotros y Dios. Que si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, quien se hizo humilde y estuvo dispuesto a morir en una cruz para derribar esa barrera y darnos acceso a Dios, no fuéramos nada. Es necesario que creamos el evangelio de Jesucristo, que creamos que si somos algo es únicamente por la gracia y la misericordia de Dios, que fue demostrada en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hay algunos de ustedes que necesitan comenzar ahí. Hay algunos de ustedes que necesitan poner su fe en el Señor Jesucristo por primera vez. Que han puesto su fe en sus cosas materiales, en el país de donde vienen, en la educación que tienen, en las cosas que han comprado. Y hoy entendiste que sin Cristo no somos nada. Yo te quiero invitar, mi amado, a que tú seas lo suficientemente humilde hoy para reconocer que necesitas de un Salvador, que hay una barrera entre tú y Dios, así como la había entre yo y Dios, pero que Cristo Jesús murió en la cruz para derribar esa barrera y la única forma que vas a poder tener acceso a Dios por medio de tu fe en Cristo Jesús. Si tú quieres poner tu fe en Cristo Jesús, yo te voy a invitar a que le dejes saber a alguien. Si tú estás en el edificio hoy, yo te voy a invitar que al final de este servicio tú te quedes allí donde estás. Y uno de los pastores de esta iglesia va a venir a donde tú estás y vamos a ayudarte, queremos orar por ti, queremos apuntarte al evangelio de Jesucristo. Si tú estás viendo desde la distancia, por medio de una pantalla, te quiero invitar a que nos dejes saber
a que mandes un texto con la palabra conectar al número 94253 o que vayas a nuestra página web iglesiafielder.org/conectar y que llenes un pequeño formulario que aparece allí y nosotros rápidamente te vamos a contactar y vamos a ayudarte a poner tu fe en el Señor Jesucristo. Pero yo sé que hay muchos de ustedes que ya han creído el Evangelio de Jesucristo. Sé que hay muchos de ustedes que ya han puesto su fe en Cristo Jesús y yo quiero entonces recordarles a ustedes el Evangelio de una manera tangible. Y mi esperanza es que al recordar el Evangelio de una manera tangible podamos recordar, mis amados, que la sangre de Cristo Jesús nos hace uno con nuestros hermanos que son diferentes a nosotros, con aquellos que tienen más o menos educación que nosotros, con aquellos que tienen o no tienen documentos, con aquellos que tienen un color diferente de piel al nuestro, con aquellos que son más altos y más bajitos, con aquellos que hablan otro idioma, con aquellos que son de otra clase social. Todos en Cristo Jesús somos una familia. Que la barrera ha sido derribada para todos. Y que todos podemos entonces, unidos, llevar a cabo la misión y mostrar el amor de Cristo a otros. Si tú eres un creyente del Evangelio de Jesús, te voy a invitar a que juntos tomemos la cena del Señor, tomemos el pan y tomemos la copa para recordar que si valemos algo y si tenemos algo es por su gracia, es porque Jesús estuvo dispuesto a entregar su cuerpo, a ser torturado a pesar de que Él no se lo merecía, para tomar nuestro lugar en la cruz. Aquel estuvo dispuesto a que su sangre fuera derramada para que nuestra maldad pudiera ser lavada, las barreras pudieran caer y nosotros pudiéramos tener acceso a Dios. Te voy a invitar a que en este momento prepares tu corazón, que prepares los elementos. Si viniste a uno de nuestros edificios, tienes ahorita los elementos, los recibiste al entrar. Ahorita te voy a explicar cómo usarlos. Si estás en casa, te voy a invitar a que los prepares. Pero lo más importante es que prepares tu corazón para que recordemos el Evangelio y por lo tanto podamos salir animados a vivir el Evangelio. Vamos a preparar nuestros corazones cantando esta canción que nos recuerda lo profundo que es el amor de Dios, de nuestro Padre, por nosotros. Vamos a cantar juntos y después vamos a tomar la cena como una familia, como lo que somos, un pueblo. Vamos a cantar ahora. Profundo es el amor de Dios, inmenso sin medida, le hizo dar su Hijo por amor a los perdidos. Profundo también su al Hijo desampara, mas siendo herido el único, los muchos van al cielo. Aquí el hombre en la cruz, cargado con mi culpa, vergüenza siento al escuchar mi voz entre la burla. Fue mi pecado que Él tomó hasta que fue pagado. Su muerte me da vida. Yo sé que fue cumplido. Fue cumplido, fue cumplido.
pues muerte yo merezco. Mi gloria estará en la cruz, la obra de mi Cristo. Amados, el Evangelio de Jesucristo nos recuerda que nosotros habíamos pecado y había una barrera entre nosotros y Dios que nosotros habíamos puesto por nuestro pecado. Y que hemos sido perdonados no por nuestro comportamiento, no por nuestro país de origen, no por lo que hemos hecho en esta vida, logrado o no logrado. Es únicamente la gracia y la misericordia de Dios. Es por el amor de Dios que no podemos comprender que hemos sido redimidos. Por eso es necesario que recordemos el Evangelio tomando la cena del Señor ahora, porque ambos elementos nos recuerdan de esa redención. Nos recuerdan que Cristo se humilló a sí mismo tomando la forma de siervo para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Así que voy a invitarle a que lo hagamos ahora. Si tú viniste al edificio el día de hoy, te voy a invitar a que saques el paquetito que recibiste de entrar. Quiero que notes que hay dos capas, si se quiere, que están cubriendo. La primera es una transparente y esa es la que tiene el pan. Te voy a decir que saques el pan y que lo tomes por un momento y que al tenerlo en tu mano recuerdes que ese pan representa el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que fue torturado, abatido. Ese pan recuerda que Dios no consideró el ser Dios, sino que se hizo humilde en la persona de Jesús para entregar su cuerpo a morir en una cruz por nosotros. Voy a invitar a que tomes el pan y recuerdes ese sacrificio, el sacrificio de Jesús por nosotros. Voy a invitar a que tomes la copa ahora y si estás en el edificio puedes quitarle esa segunda capa al vaso. Y al quitársela te vas a encontrar con el jugo que representa la sangre de Cristo Jesús. Inclusive el color rojo está allí para recordarnos que Jesús tuvo que derramar su sangre para limpiar nuestros pecados. Pero la sangre de Cristo Jesús nos ha lavado. La Biblia enseña que el momento en que Jesús murió y derramó su sangre, la cortina que nos separaba entre nosotros y Dios, la cortina que separaba el lugar santísimo que daba acceso a Dios, se fue rasgada. Es decir, que el muro que existía, la barrera que existía entre nosotros y Dios fue derribada gracias al sacrificio de Jesús y a la sangre preciosa que nos limpia de sus pecados. Te voy a invitar a que tomes la copa y que con humildad recuerdes el sacrificio de Jesús y su sangre preciosa para que tú también puedas vivir una vida humilde, poniendo a otros sobre ti. Vamos a tomar la copa juntos. Tomar la cena, mis amados, recordamos el sacrificio de Jesús y lo que ese sacrificio representa. Recordamos que las barreras que existían entre nosotros y Dios ya no están.
Recordamos que nuestro buen Dios abre caminos para que barreras puedan ser derrumbadas y nosotros podamos tener acceso y ver a su poder obrar. Recordamos, mis amados, que nuestro Dios es un Dios de imposibles y aún en las circunstancias que estamos viviendo, Él puede hacer lo imposible. Cuando tomamos la copa, recordamos, mis amados, que nuestro Dios es un Dios que abre camino donde no lo hay, que Él abrió el mar para que el pueblo de Egipto pudiera pasar, que Él derribó los muros de Jericó para que el pueblo pudiera entrar a la tierra prometida. Recordamos que es un Dios que mueve montañas, es un Dios que derriba barreras, y si Él lo ha hecho una y otra vez, Él lo va a seguir haciendo, Él lo va a hacer otra vez. Así que, iglesia, quiero invitarte a que te pongas de pie y que digas: así como derribaste las barreras del pecado que nos separaba de ti, tú puedes derribar las barreras que hay entre nosotros y otras personas, y que puedes unirnos para que el evangelio avance. Vamos a declarar juntos que así como lo hizo una vez, Él puede hacerlo una vez más. Vamos a cantar al Señor. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Una vez y otra vez y otra vez, lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel y nunca olvidaré que tú siempre has sido fiel. Nunca olvidaremos, Señor, lo que has hecho por nosotros y lo que sigues haciendo día con día. Señor, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Gracias por tu infinito amor, por ese amor maravilloso que tú derramas sobre nosotros a pesar de nosotros, Señor. Te amamos, Padre. Gracias por tu maravillosa presencia. Sigue alineando nuestros corazones, Señor, con el tuyo. Te amamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra. En el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Qué refrescante es recordar que nuestro Dios es fiel, que ese Dios que abrió el mar en dos, el Dios que mueve montañas, el Dios que derrumba murallas, es el Dios que tú y yo le servimos. Y ese Dios es el que está usando a su pueblo para derrumbar la muralla del pecado que nos separa de Dios. Es gracias a tu generosidad radical que nosotros podemos seguir expandiendo este evangelio, compartiendo el amor de Dios y supliendo necesidades en nuestra ciudad y alrededor del mundo. Así que gracias, iglesia. Gracias a todos aquellos que han escogido ser radicalmente generosos en este tiempo tan difícil. Si deseas dar el paso de generosidad, ve a nuestra página web a iglesiafielder.org/dar o envía un mensaje de texto al 77977 con la palabra FielderESP y vas a poder dar por este medio. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Si es tu primera vez, lo único que te pedimos es que nos dejes saber que estuviste con nosotros. Y si necesitas la oración, por favor, que no se acabe este día sin que te comuniques con nosotros. Queremos orar por ti. Permíteme orar y vamos a ser enviados. Gracias, Señor, por tu paz.
Gracias, Dios, por tu palabra y tu evangelio que es respuesta en medio de este tiempo. Comenzamos este servicio declarando que te necesitamos y queremos culminar diciendo que te necesitamos en cada momento. Ayúdanos a hacer luz. Señor, a proclamar tu paz y tu amor en medio de este tiempo. Te damos gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en nuestras vidas y a través de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Iglesia Fielder, son enviados.